Cierra los ojos e imagina a un caballero templario. Probablemente veas a un guerrero, un soldado santo cubierto de polvo y sangre, cargando en batalla para defender la tierra santa. Ves a los guardianes del Santo Grial, ves a los héroes definitivos de la leyenda medieval. Esta es la imagen que la historia nos ha vendido durante 800 años. Es romántica, es violenta y es gloriosa. Pero también es una mentira, o al menos es solo el 10% de la verdad. Porque si realmente pudieras viajar en el tiempo a una encomienda templaria en París o Londres, no encontrarías hombres afilando espadas. No los encontrarías practicando ejercicios de combate. Los encontrarías sentados en escritorios de madera. Escucharías el rasgueo de las plumas sobre el pergamino. Los verías calculando tasas de interés, auditando libros de contabilidad y archivando recibos. Los caballeros templarios no eran solo los soldados más letales de la Edad Media, eran la primera corporación multinacional del mundo. Mientras los reyes de Europa jugaban a las damas, los templarios jugaban ajedrez en 4 de ane. No solo lucharon por la Tierra Santa, la compraron, inventaron el cheque de viajero, inventaron la caja de seguridad, inventaron el concepto de la sucursal bancaria. Mucho antes que American Express o J. Morgan, existió la Orden del Templo de Salomón. En nuestro último expediente, vimos a Mansa Musa destruir una economía porque insistió en arrastrar toneladas de oro físico a través del desierto. Probó que mover dinero es peligroso, pesado y económicamente suicida. Pero los templarios resolvieron ese problema. Descubrieron un secreto que los banqueros modernos todavía usan hoy. Se dieron cuenta de que no necesitas mover el oro. Solo necesitas mover la información. Esta es la historia de cómo un grupo de monjes pobres se convirtieron en los amos de Wall Street 500 años antes de que existiera Wall Street. Y es la historia de cómo su imperio financiero se volvió tan poderoso que un rey tuvo que quemarlos vivos para destruir la deuda que les debía. Para entender cómo un grupo de monjes se convirtió en los primeros banqueros, tenemos que mirar el mundo de 1119. Después de Cristo, la primera cruzada había terminado. Jerusalén estaba de nuevo en manos cristianas, y de repente una ola masiva de fervor religioso barrió Europa. Miles de peregrinos hombres, mujeres y familias dejaron sus hogares en Francia, Inglaterra y Alemania. Caminaron miles de kilómetros para rezar en el Santo Sepulcro, pero en el momento en que bajaban de los barcos en Tierra Santa, entraban en un matadero. Los caminos desde la costa hasta Jerusalén estaban infestados de bandidos y asaltantes sarracenos. Estos ladrones sabían exactamente quién venía. Sabían que estos peregrinos llevaban los ahorros de toda su vida para pagar comida y alojamiento. Era una trampa mortal. Si llevabas oro, te robaban y te mataban. Si no llevabas oro, morías de hambre. El camino a la salvación estaba pavimentado con cadáveres. Entra en escena un caballero francés llamado Hugo de Payens. Él y 8 de sus parientes decidieron hacer algo al respecto. Formaron una hermandad, hicieron votos de pobreza, castidad y obediencia. Se llamaron a sí mismos los pobres Campallero Soldados di Cristo. Su misión era simple seguridad. Recorrerían los caminos y protegerían a los peregrinos de los bandidos. Pero había un problema. Solo eran 9, y había miles de kilómetros de camino. No puedes proteger a todos. Y aquí es donde entró el genio de los templarios. Se dieron cuenta de que tratar de proteger físicamente a cada viajero era una pesadilla logística. No era escalable. ¿Pero proteger su dinero? Eso sí era escalable. Se dieron cuenta de que los peregrinos en realidad no necesitaban las monedas de oro en sus bolsillos. Simplemente necesitaban el valor de las monedas de oro. Para construir este sistema necesitaban autoridad. Necesitaban convertirse en una corporación legítima. En 1129, en el Concilio de Troyes, recibieron el respaldo oficial de la Iglesia Católica. Pero su verdadero poder llegó unos años más tarde, con una bula papal conocida como Omnidaram Optimum. Este es uno de los documentos más importantes en la historia financiera. El Papa declaró que los caballeros templarios estaban efectivamente por encima de la ley, no pagaban impuestos a ningún rey. No pagaban diezmos a la Iglesia. Podían cruzar cualquier frontera libremente. No respondían ante nadie en la tierra, excepto ante el propio Papa ni
en términos económicos modernos. El Papa acababa de convertir a los caballeros templarios en el paraíso fiscal definitivo. Eran las Islas Caimán de la Edad Media. Eran un estado soberano sin fronteras, y con esta increíble protección legal, estaban listos para lanzar el producto que cambiaría el mundo. Estaban listos para abrir la primera sucursal del Banco del Templo. Con la protección del Papa asegurada, los caballeros templarios revelaron su golpe maestro. No inventaron una nueva arma, inventaron un nuevo trozo de papel. Los historiadores lo llaman la carta de crédito, pero puedes pensar en ella como el primer cheque de viajero del mundo. Así es como funcionaba el sistema. Imagina que eres un rico comerciante o un peregrino en Londres, preparándote para un viaje a Jerusalén. Tienes 100 monedas de oro. En el viejo mundo, tendrías que empacar esas monedas en un cofre, atarlo a una mula y rezar para no encontrarte con bandidos en Francia, piratas en Italia o ejércitos en... El riesgo de perder tu capital era casi del 100%. Pero ahora, entras en el templo templario en Londres que, por cierto, todavía sigue en pie. Hoy, te acercas al mostrador y entregas tus 100 monedas de oro al caballero de guardia. No te da una espada, te da un pequeño trozo de pergamino. En este pergamino hay una nota confirmando tu depósito. Pero no es solo un garabato, está codificado. Tomas este trozo de papel, lo escondes en tu túnica y dejas tu oro atrás. Viajas 5.0 kilómetros a través del mundo conocido. Cruzas fronteras, navegas mares y duermes profundamente. Porque si un bandido te roba, todo lo que encuentra es un trozo de papel que es inútil para Elan. Cuando finalmente llegas a Jerusalén, entras en la sede templaria, en el monte del templo. Entregas el pergamino al cajero Anel, lo verifica, y te entrega 100 monedas de oro, una pequeña tarifa de transacción, N. Acabas de teletransportar dinero a través del mundo sin mover una sola onza de metal. Pero podrías estar preguntando, ¿qué impedía que alguien falsificara el papel? Aquí es donde los templarios demostraron ser pioneros tecnológicos. Usaron un sistema de encriptación avanzado conocido como el cifrado templario. Tomaron la cruz de Malta, el símbolo en sus pechos y la descompusieron en formas geométricas. Cada forma representaba una letra del alfabeto. Para un extraño, la nota parecía una serie de triángulos y cajas aleatorias. Pero para un templario, era una instrucción clara: páguese a este hombre 100 monedas. Este sistema era la blockchain del siglo XII, era seguro, verificable y descentralizado. El impacto de esta invención fue estremecedor. De repente, el riesgo de robo cayó a casi cero. Un noble francés podía depositar su fortuna en París y retirarla en Antioquía para contratar un ejército. Un rey podía enviar dinero a sus aliados sin despachar un tren de carretas. Los templarios habían creado efectivamente dinero fiat, no en el sentido de imprenta del gobierno que vimos en China, sino en el sentido privado. Probaron que un trozo de papel podía representar valor, siempre y cuando hubiera oro en la bóveda para respaldarlo. Y así, la orden de monjes pobres se transformó en el corazón de la economía global. Habían construido la infraestructura, ahora estaban a punto de usarla para construir un imperio que rivalizaría con los reyes. Una vez que los templarios tuvieron la red, hicieron lo que cualquier banco moderno haría: se expandieron. No se detuvieron en los cheques de viajero. Comenzaron a ofrecer servicios financieros a gran escala que harían sonrojar a un CEO moderno de Wall Street. Primero, ofrecieron cajas de seguridad. Debido a que los templarios eran monjes, eran de confianza, y debido a que eran guerreros, sus castillos eran impenetrables. Así que, si eras un rey o un duque y querías mantener seguro tu testamento, no lo dejabas en tu propio palacio, donde tu hermano conspirador pudiera encontrarlo. Lo dejabas con los templarios. Sus bóvedas se convirtieron en los archivadores de la élite de Europa. Guardaban las escrituras de tierras, tratados entre naciones y los secretos de dinastía. Segundo, y más peligrosamente, comenzaron a prestar. Pero no prestaban a granjeros, prestaban a reyes. A dirigir un reino es caro. Pelear una guerra es aún más caro. Así que cuando el rey de Francia o el rey de Inglaterra necesitaban efectivo para pagar a sus ejércitos, golpeaban las pesadas puertas de madera del templo. Los templarios les prestaban el dinero a una saludable tasa de interés, pero
exigían garantías y no aceptaban artículos pequeños. En un momento del siglo XIII, los templarios retuvieron las joyas de la corona de Inglaterra en su bóveda como garantía de un préstamo. Piensa en la dinámica de poder ahí. El rey de Inglaterra no podía usar su propia corona sin el permiso de un monje. La orden creció exponencialmente. En su apogeo, poseían 900 castillos y encomiendas en Europa y Medio Oriente. Poseían una flota de barcos. Durante un breve período, incluso compraron y fueron dueños de toda la isla de Chipre. Eran la primera verdadera corporación multinacional. Eran el Google, el Amazon y el J. Morgan de la Edad Media. Todo en uno. Pero en su ascenso a la gloria, olvidaron la lección que aprendimos de Mansa Musa. Aprendimos que la abundancia extrema atrae atención extrema. Y en el mundo feudal, hay una regla que rompes bajo tu propio riesgo a nunca seas más rico que el rey Ani. Para el año 1300, los templarios eran demasiado exitosos. Eran independientes, eran arrogantes, y estaban sentados sobre una pila de oro que hacía que los monarcas de Europa parecieran mendigos. Y en París se sentaba un rey que los observaba con ojos celosos. Su nombre era Felipe IV, lo llamaban Felipe el Hermoso por su buena apariencia, pero deberían haberlo llamado Felipe el Quebrado. Felipe había peleado demasiadas guerras, había devaluado su moneda, se estaba ahogando en deudas, y su mayo era acreedor. Eran los caballeros templarios. Felipe miró a los templarios y no vio guerreros santos. Vio una solución a su problema de balance financiero. Se dio cuenta de que sí podía destruir el banco. No tendría que pagar el préstamo. Y así, el escenario estaba listo para la redada policial más famosa de la historia. El día que cayó el banco. El rey Felipe IV de Francia era un hombre con gustos caros y bolsillos vacíos. Había pedido prestadas sumas masivas a los templarios para financiar sus guerras contra Inglaterra. Pero cuando llegó la factura, Felipe no buscó una forma de pagarla. Buscó una forma de borrarla. Sabía que no podía simplemente arrestar a los templarios por ser ricos. Eso no era un crimen. Para confiscar sus activos, tenía que destruir su reputación. Tenía que convertirlos en enemigos de Dios. Así que inventó una teoría de conspiración. Afirmó que durante sus ceremonias secretas de iniciación, los templarios negaban a Cristo. Afirmó que escupían sobre la cruz. Afirmó que adoraban a una cabeza de cabra demoníaca conocida como Baphomet. ¿Eran ciertas estas acusaciones? Casi con certeza, no. Eran noticias falsas, diseñadas para justificar la mayor confiscación de activos en la historia. Felipe planeó su golpe con una precisión aterradora. Envió sobres sellados a sus oficiales por toda Francia, con órdenes estrictas de no abrirlos hasta una fecha específica. Al amanecer del viernes 13 de octubre de 1307, se abrieron los sobres. En un solo momento sincronizado, los soldados de Felipe derribaron las puertas de cada encomienda templaria en Francia. Miles de caballeros, monjes y sirvientes fueron arrastrados de sus camas y arrojados a calabozos. La eficiencia de la redada fue impactante. Se cree ampliamente que esta fecha específica, viernes 13, es el origen de nuestra superstición moderna sobre la mala suerte. Para los banqueros de la Edad Media, no fue solo mala suerte, fue el apocalipsis. Felipe confiscó los castillos, confiscó los archivos, y lo más importante, confiscó el oro. La deuda fue cancelada. La tortura que siguió fue horrible. Bajo agonía, muchos caballeros confesaron las mentiras. Pero el acto final de esta tragedia tuvo lugar 7 años después. En 1314, el gran maestre de la orden, un anciano llamado Jacques de Molay, fue arrastrado a una pequeña isla en el río Sena, justo frente a la catedral de Notre Dame. Fue atado a una estaca. Se encendió la pira, pero mientras las llamas subían a su alrededor, la leyenda dice que Jacques de Molay no gritó de dolor. Gritó una maldición. Miró directamente al palco real, donde el rey Felipe estaba observando. Gritó: Dios sabe quién está equivocado y quién ha pecado. Pronto ocurrirá una calamidad a aquellos que nos han condenado a muerte. Papa Clemente, Rey Felipe, os convoco a comparecer ante el tribunal de Dios antes de 1 año. Fue el último acto desesperado de un hombre moribundo. Pero la historia registra un hecho escalofriante. El Papa Clemente
murió solo 33 días después. ¿Y el rey Felipe, el hombre que destruyó el primer banco del mundo para salvar su propia fortuna, sufrió un derrame cerebral mientras cazaba y murió antes de que terminara el año? El banco fue destruido. Los banqueros estaban muertos, pero la revolución financiera que iniciaron apenas comenzaba. El rey Felipe pudo haber quemado a los banqueros, pero no pudo quemar la idea. Los caballeros templarios desaparecieron, borrados del mapa en una tormenta de fuego y sangre. Pero el secreto que descubrieron, el secreto de que el dinero es solo información, no pudo ser desaprendido. Los sobrevivientes de la revolución financiera huyeron, movieron sus operaciones al sur, a las ciudades-estado independientes de Italia, a Florencia, Venecia y Génova. Allí, un nuevo grupo de familias retomó el libro de contabilidad donde lo dejaron los templarios. Familias como los Medici tomaron la invención templaria de la carta de crédito y la refinaron. Construyeron el mundo moderno sobre ella. Si miras tu tarjeta de crédito hoy, o la aplicación bancaria en tu teléfono, estás mirando al fantasma de los caballeros templarios. Cada vez que tocas una tarjeta para comprar un café, estás enviando un mensaje codificado a través de una red, confiando en que una bóveda en algún lugar tiene el valor para respaldarlo. Estás usando el sistema que Hugo de Payens inventó para proteger a los peregrinos de los bandidos en el camino a Jerusalén. Los templarios nos enseñaron una profunda lección filosófica. Probaron que el dinero no es una cosa, no es una moneda de oro, no es una barra de plata. El dinero es un libro de contabilidad. Es un registro de quién debe, que a quién. Es un sistema de confianza. Pero hay un último detalle crucial sobre los templarios. A pesar de su poder, eran, créanlo, o no banqueros honestos. Cuando depositabas 100 monedas en Londres, ellos guardaban esas 100 monedas en la bóveda. Operaban bajo lo que los economistas llaman una tasa de reserva del 100%. Nunca prestaron dinero que no tenían. Pero ¿qué sucede cuando un banquero se da cuenta de que no tiene que ser honesto? ¿Qué sucede cuando un banquero se da cuenta de que nadie viene nunca a revisar la bóveda? En nuestro próximo expediente, iremos a Londres en el siglo XVII. Conoceremos a los orfebres. Estos fueron los hombres que descubrieron el truco de magia definitivo. Descubrieron cómo prestar dinero que no existía. Inventaron la banca de reserva fraccionaria, el sistema que dirige nuestra economía hoy, y el sistema que causa casi todos los colapsos financieros modernos. Los templarios movieron el dinero, los orfebres lo crearon. La próxima vez, en Ori es Historia, investigamos el secreto de los orfebres. Suscríbete, el viaje continúa.